Hola mis hermanos, buenas tardes, buenas noches. Quiero en este día miércoles primeramente darle gracias al Señor porque Él me ha dado la oportunidad y el privilegio de poder compartir en estos minutos con ustedes su palabra. Así que vamos primero a pedir su dirección con una oración. Oremos mis hermanos. Señor y Padre amoroso, damos gracias, Señor, porque tú eres con nosotros. Damos gracias, Señor, por la vida de cada hermana, de cada niño, de cada hombre, Señor, que ha de escuchar tu palabra. Sé con cada uno de ellos, Padre. Bendíceles, Señor, guárdales, Señor, que todo lo que tú, Señor, nos quieras decir sea para edificación de nuestras vidas, para confrontación, Señor, pero no para tristeza, sino para la salvación tuya. Rogamos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Quiero dar gracias al Señor por este día. Hoy nuevamente tenemos acá un día que es feriado. Y yo sé que recién vamos en el día miércoles, pero al menos personalmente mi vida ha sido un poco, o esta semana, que recién van 2 días, ha sido un poco muy pesada. Muy pesada me refiero a temas laborales, porque hay cosas, sabemos que trabajar en equipo y trabajar en, ya sea liderar un equipo o trabajar en un equipo, a veces suele ser un poco complicado. Pero doy gracias al Señor por este día que nos ha entregado. Así que quiero compartir con ustedes la lectura que está en Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los primeros 3 versículos primero. Y como título dice, David derrota a los amalecitas. Estos versículos primeramente, o sea, vienen de capítulos atrás, nos hablan respecto a el rey David, cuando todavía seguía huyendo de Saúl, porque en estos capítulos es cuando todavía Saúl estaba vivo. Dice los primeros capítulos así, los primeros versículos del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado a su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Bueno, esta vuelta que habla estos primeros 3 versículos vienen dos capítulos atrás. Habla respecto a que en su huida el rey David, o en este caso David, había huido a tierra de los filisteos y él estaba un tipo sicario de Aquis. Él junto con 600 hombres y más sus 2 esposas estaban sirviéndole. Entonces dice que David y sus guerreros, ellos iban, asolaban las tierras, conquistaban el nombre de los filisteos y le entregaban los botines a Aquis. Resulta que dentro de esas conquistas que ellos llevaban, se estaban ya preparando para atacar al pueblo de Israel. Uno quizá en ese momento podría pensar cómo David estaba dispuesto a atacar al pueblo al cual el Señor le había dado la promesa de poder gobernarlo algún día. Yo creo que en ese momento a lo mejor el rey David se encontró un poco confundido respecto a servir al pueblo enemigo de Dios. Quizá a lo mejor él justificó un poco y pensaba quizá para sí ayudarlos porque sabía que si volvía su vida corría peligro. ¿O será que acaso también a lo mejor el rey David pudiera haber dudado de lo que era su llamado? El Señor le había dado la promesa de poder ser un rey futuro para Israel, pero en ese momento él no lo veía tan claro. Bueno, resulta que la Biblia nos indica que David sirvió a Aquis 1 año 4 meses. Pero cuando estaban preparando, como les decía, contra el pueblo de Israel, el Señor intervino. ¿Cómo lo intervino? Los príncipes de los filisteos le dijeron, ¿sabes qué, Aquis? Te recomiendo que no lleves a David, porque David es del pueblo de Israel.
quizá él pueda tomar ventaja en la lucha y a lo mejor nos puede entregar al rey Saúl para quedar bien. ¿Qué es lo que nos puede traer esto como enseñanza a nosotros? Si bien es cierto, a veces nosotros como humanos también podemos ir tomando decisiones que no están muy cerca de los caminos del Señor, o puede ser que esas decisiones ni siquiera estén ni cerquita de lo que es nuestro propósito. Bueno, en esas decisiones el Señor sigue teniendo su provisión y sigue cuidándonos y protegiéndonos. En este caso, al rey David, el Señor lo libró de poder pelear contra el que en un futuro iba a nacer su reinado. A veces nosotros también hemos encontrado propósitos que para nosotros son buenos, pero el Señor nos da a veces una negativa. Nos dice, no, ese propósito no es mío, y aun cuando nosotros lo encomendamos al Señor, el Señor no nos lo entrega. A veces es un poquito difícil. Y como les decía, en este caso los príncipes de los filisteos tuvieron miedo de llevar a David, porque ellos sabían y habían escuchado de las proezas que el Señor le había logrado o le había entregado, ya sea en batalla, ya sea con Goliat. Entonces nosotros también, aterrizándolo a nuestra vida, nosotros también tenemos un pasado y también somos reconocidos como hijos de Dios. Muchas veces hemos visto que hay creyentes que te dicen, oye, pero tú eres hijo de Dios. Entonces nosotros siempre vamos a ser reconocidos, siempre y cuando aceptemos al Señor, podemos ser reconocidos como sus hijos. Es por eso que a veces, como David, podemos tener un momento en el cual nos sentimos a lo mejor perdidos, o en algunas cosas, como le digo, comprometedoras que no son del Señor. Podemos también ir viendo qué camino seguir. Como les decía, después de que Aquis rechaza a David y a su ejército, dice que ellos bajaron, llegaron a la tierra de Ziklag y se dieron cuenta que ni sus mujeres, ni sus niños, ni sus siervos, nada de lo que ellos tenían estaba todo quemado. La Biblia nos menciona que en este caso, en los versículos, les voy a leer los versículos 7 y 8. No, vamos a leer el versículo 4. Dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Bueno, en este ejemplo o en este versículo vemos que muchas veces nosotros, cuando no estamos en el camino del Señor, el Señor también a nosotros, aparte de alejarnos de su propósito, también pudiera ser que nuestras familias también pueden perderse. A veces como padres, como dueños de una casa o como dueños de un ministerio, si nosotros nos desviamos, el enemigo obviamente va a querer también de nosotros destruir nuestras bendiciones. Así que en este caso, y bendiciones, y a veces quizás hasta inclusive nuestra vida. Así que, como les digo, a veces las malas decisiones nos pueden traer mucha tristeza y nos pueden traer muchas pérdidas. En este caso, el versículo 6 nos dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí viene lo importante y que es lo esperanzador para nosotros. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué es lo que viene a decir esto a nosotros? Como les digo, no vamos a ser dentro del camino del Señor, no vamos a ser inmunes muchas veces a tomar malas decisiones, a hacer cosas que a lo mejor el Señor no están en su propósito. Pero dentro de esto dice que David, como líder del pueblo de Israel, él tomó una decisión sabia, porque en el siguiente versículo dice, en el 8, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Bueno, muchas veces es difícil, y yo creo que más David, porque estaba en la presión de que estos guerreros lo que querían era echar la vida de David y vengarse. Muchas veces cuando hay circunstancias malas, nosotros a lo mejor, imagínense, 600 hombres dolidos porque no tenían, volvieron a su casa y no encontraron. Entonces decían, pero David, si nosotros te hemos servido, estamos contigo, tú estás con Dios, ¿por qué el Señor nos lleva a nuestras familias? Yo creo que era
una preocupación grande, porque no se sabía si habían sido muertos, si habían sido esclavos, si estaban vendidos, todo lo que pasaba en ese tiempo. Entonces dice que David fue, pidió el efod y hizo la oración, le preguntó, Señor, fue y consultó al Señor, le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Voy? Y el Señor le da una respuesta, le dice, vas a ir, vas a tomar y yo voy a estar contigo. Entonces la Biblia nos menciona que David se fue con 400 hombres, con 600 hombres, pero aquí viene lo importante y aquí viene un poco lo interesante también de la historia. Nos habla que ellos iban a cruzar el arroyo de Besor, pero de esos 600 hombres solamente lograron cruzar 400. La Biblia nos dice que 200 hombres no pudieron cruzar la corriente. Sabemos que a lo mejor ellos venían de día de camino, estaban, como les mencionaba, eran hombres que estaban dolidos en su corazón, eran hombres que a lo mejor estaban cansados, que a lo mejor tenían heridas. Nosotros a veces podemos también encontrarnos en un arroyo y a lo mejor no tener la suficiente fuerza para poder cruzar ese arroyo. Pero este versículo nos habla de que David les dijo, ya, está bien, ustedes en este momento no pueden, no se sientan en condiciones, quédense ustedes aquí en el arroyo y cuiden nuestro equipaje. Habla de bagaje. Ustedes cuídense, cuiden las cosas, nosotros iremos por todas las mujeres, iremos por todo lo que es nuestro, porque el Señor ya nos lo ha entregado y volveremos. Entonces, a veces nosotros nos podemos sentir como esos 200 hombres. Podemos a lo mejor sentirnos débiles, a lo mejor nos hemos podido sentir quizás sin fuerzas, porque muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen bajar los brazos. Hay veces que nosotros nos encontramos con el espíritu, con el alma fuerte en el Señor, con esa oración, con ese sentimiento de que el Señor está con nosotros, pero hay otras veces en las cuales nosotros también desfallecemos. También nos sentimos quizá como estos 200 hombres. Podemos sentirnos débiles, podemos a lo mejor tener cansancio físico, que nuestras fuerzas no aguantan, que hay tantas cosas que quisiéramos, pero nuestro espíritu no nos acompaña. Entonces, a veces es difícil estar en ese momento, pero nosotros tenemos que saber que el Señor, aun cuando nosotros quizá en ese momento, esos 200 no pudieron cruzar, el Señor igual nosotros cuando estemos en un momento en el que quizá ni siquiera queramos orar al Señor, ni siquiera quizá queramos levantar nuestras manos, quizá no queramos ir a la iglesia, el Señor siempre está con nosotros. Con los niños de la iglesia, el domingo nosotros hablábamos respecto a cuando Jesús sana a un paralítico. Sabemos que el paralítico no podía moverse por sí solo. Por eso que el paralítico tenía amigos y esos amigos lo trajeron. Gracias a esos amigos, el paralítico tuvo el milagro del Señor. Muchas veces damos gracias al Señor, yo doy gracias al Señor porque Él nos trae amigos, nos trae hermanos en la fe que también nos pueden ayudar, nos pueden alentar. Y así como también nos ha podido traer amigos o a traer hermanos en la fe, familia que cree en el Señor, nosotros también podemos ser esos amigos, también podemos dar bendición y también podemos ayudar a esos hermanos que pudieran estar cansados. Eso pasa muchas veces también en nuestras iglesias. Dice que en este caso, bueno, sigamos leyendo, vamos a seguir. La Biblia nos habla respecto ya en los versículos 11, respecto a cómo se resuelve este conflicto que tiene David y sus hombres. Dice, y en el versículo 11 dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David, ¿quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hace 3 días porque yo estaba enfermo. Entonces, ¿qué es lo que vemos esto? Bueno, aquí vemos la solución que el Señor le entregó al rey David. Dice que ellos encontraron un hombre perdido, un hombre que no tenía
que yo creo que ni siquiera ellos se lo hubieran imaginado encontrar. Dice que ellos le dieron comida, lo alimentaron, lo ayudaron un poco. Eh, Dios a veces, de verdad, de maneras inesperadas, el Señor trae la solución a nuestras preguntas, a nuestras respuestas, a todo lo que es conforme a su propósito. Yo creo que muchos de ustedes se han sorprendido más de alguna vez cómo el Señor actúa. Cómo el Señor a veces dice, oye, es que yo no sabía, esta situación era tan difícil de llevar. Y el Señor abrió una puerta, abrió una ventana, abrió un camino. Una persona que conocía muy lejos, el Señor la trajo, me ayudó y fue de bendición. Sabemos que todo eso no son coincidencias, son el camino del Señor que el Señor permite y que va haciendo. Bueno, dice que en este caso David habla con este siervo y le dice, ya voy a proteger tu vida, pero tú nos guías. Bueno, resulta que la Biblia también nos habla respecto a cómo fue la batalla. En el versículo 17 al 19 dice, habla respecto ya como realmente a cómo es la batalla. Porque dice en el 16, lo llevó pues y he aquí que estaban desamparados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra, de los filisteos y de la tierra de Judá, que en este caso era de Siclac y era... ¿Se llegó al tiro cuál era? Sí, en este caso era de Negev y de Siclac. De ese botín en el que estaban celebrando los... En este caso era por el cual estaban bebiendo y tomando los amalecitas. Y dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Bueno, nosotros a lo mejor una batalla podemos creer que una batalla a lo mejor a veces tiene, puede ser una batalla corta o puede ser algo muy extenso. Acá nos dice que de una mañana hasta el día siguiente, entonces nos habla que fue más de un día. Nosotros como creyentes a veces también enfrentamos este tipo de desafíos en los cuales no solamente va a ser, a veces sí, estas circunstancias pueden ser una sola decisión, o a veces el Señor nos pide que tomemos un proceso largo para el cual nosotros podamos volver a la rienda, que podamos volver al Señor, que podamos volver a sus caminos. Nosotros lo podemos ejemplificar un poco con el tema que es, un ejemplo, correr 40 kilómetros, un maratón largo de 10 kilómetros, de 21 kilómetros. Para poder correr ese maratón siempre debe haber una preparación de muchos meses atrás, de muchas carreras, de ir siendo ordenado, haciendo muchas cosas para poder lograrlo. Nosotros como creyentes también tenemos ese llamado y tenemos ese desafío de poder irnos diariamente preparando en oración, en ayuno, en estar con nuestros hermanos en la fe y muchas decisiones pequeñas que nos van llevando a lo que es nuestras batallas diarias. Cada uno de nosotros tenemos algún tipo de batalla o decisión en las cuales a veces nos es difícil tomar ese punto y tomar esa decisión. Pero así como estos 200 hombres que quedaron en descanso, a veces nosotros también tenemos que saber descansar en el Señor. Saber que el Señor conoce nuestros corazones y que el Señor conoce cada una de nuestras dificultades y debilidades. Él sabe de qué, en dónde nosotros flaqueamos o dónde el enemigo nos puede ir como meter o por dónde se quiere meter. Entonces debemos de saber que el Señor, si en algún momento nos sentimos débiles, el Señor no nos desprecia. El Señor sabe nuestro ritmo, sabe que hay hermanos a veces mucho más fuertes en la fe que nosotros, pero podemos pedirle al Señor. Si nosotros le pedimos don, si le pedimos fe, si le pedimos fuerza, el Señor la da. Porque pedimos conforme a su propósito. Recuerden que el Señor da, pero conforme al propósito de Él. Sabemos que si alguna vez, como dice, si nosotros alguna vez lloramos, bienaventurados los que lloran porque ellos reciben consolación. Nosotros debemos ser fuertes en el Señor, saber que cualquier cosa, nosotros sabemos cuál es nuestra meta. Sabemos que la decisión que hemos tomado de ser salvos en Dios va a ser una carrera que va a llevar muchos obstáculos porque nuestro galardón es grande. Sabemos que no es un camino de 2 o 3 días, sabemos que es un camino largo en el cual podemos ir con nuestros hermanos y que también podemos hacerlo.
esta parte de este relato de la Biblia también nos habla respecto a qué pasó después de la batalla. En el versículo 21, miren lo que dice. Y vino David y los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en la torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. No dice que los saludó enojados, no dice que los saludó decepcionados, dice que los saludó con paz. Pero en el siguiente versículo vean lo que pasa. Entonces todos los malos y perversos que entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y que dice y que se vayan. Bueno, aquí vemos una parte del liderazgo de David, porque dice que David tuvo un liderazgo sabio en ese momento. Él dijo, no, el botín va a ser para todos por igual. Entonces, ¿qué es lo que vemos con este ejemplo? Todos somos necesarios en el reino de Dios. A veces, quizá nosotros por nuestras fuerzas propias o porque no hemos podido estar al 100 con el Señor, eso no significa que no seamos necesarios en su reino. Si nosotros tenemos algo en lo cual hemos fallado, en el cual nosotros hemos quizá no sido lo que el Señor esperaba de nosotros, el Señor nos puede restaurar. El Señor nos quiere a todos en su obra y en su iglesia. En este caso dice que David actuó como un buen líder porque él conoció y valoró a cada uno de sus miembros. Sabía que ellos, estos 200, no eran guerreros cobardes, porque ya habían enfrentado yo creo que muchas veces la muerte, sino que solamente estaban cansados, estaban agotados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, no saber despreciar cuando algún hermano, algún miembro de la iglesia, quizá a lo mejor está un poquito apachurrado, débil. Nosotros debemos ayudarlos, debemos seguir orando por ellos, debemos de estar con ellos, porque el Señor también eso nos pide misericordia para los demás, así como el Señor nos la da, también nosotros podemos ser con esos hermanos. Y otra cosa, dice este versículo también, que es la promesa que el Señor le dio. A ver, aquí está, se lo busco al tiro. Aquí está en el versículo 19. Vean lo que dijo en el 18. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Aquí vemos un ejemplo grande en el cual el Señor restaura. El Señor puede restaurar nuestras vidas, puede restaurarnos muchas cosas. Podemos tomar decisiones no siempre acertadas en el camino de un creyente, pero el Señor siempre nos puede restaurar. A veces pasa en las circunstancias adversas. Dice que nuestra forma de actuar nos revela dónde está quién reina realmente en nuestro corazón. Nosotros podríamos en una circunstancia difícil rendirnos, que sería como lo más lógico y obvio, poder rendirnos ante una circunstancia muy difícil o adversa, o algo en el cual tú no encuentras ni siquiera la salida, porque a veces el problema es tan grande que tú no sabes por dónde salir. Nosotros quizá a lo mejor como los guerreros, quizá podemos llenarnos de rabia, porque nos podemos llenar de rabia y a lo mejor querer decirle, Señor, no, yo no me merezco esto, Señor, yo no quería esto, Señor. O simplemente nosotros podemos hacerlo como lo hizo el rey David en estos versículos. Podemos buscar la fortaleza en Dios, podemos buscar la dirección del Señor. Pero aquí la pregunta es para ti, hermano, para ti, hermana, para ti que estás escuchando. ¿Qué eliges tú? ¿Eliges creer en el Señor? ¿Eliges rendirte o eliges actuar con rabia? Espero de verdad que cualquier circunstancia difícil en esta vida no nos aleje de Dios y nos lleve al mundo, sino que al contrario, nos lleve a Dios. Porque Dios no desprecia nuestra debilidad. Él nos mira en silencio.
El Señor es paciente, el Señor es fuerte y es misericordioso. Como le hemos dicho, es grande en misericordia. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. A quien el Señor en él espera, sabemos que siempre está ahí. Dice que cuando el corazón sigue a Dios, Él activa su poder. Como vimos, el egipcio a lo mejor era un egipcio que habían dado por muerto. Ya tenía 3 días sin comer, sin beber, estaba enfermo. Pero el Señor lo usó para su propósito. Quizá alguien que ni siquiera conocía la palabra del Señor ayudó en esta batalla. Así que eso pasa también con nosotros. A veces las circunstancias nos llevan por cosas difíciles. Pero no olvidemos y recordemos que aún en medio de la confusión, el Señor siempre está con nosotros. Él nos persigue, Él no quiere que ninguno de nosotros, que ya hemos sido comprados por su sangre, un precio que nadie más puede pagar, el Señor nos puede restaurar. Y como les digo, el Señor conoce nuestros corazones. Así que demos gracias al Señor por esta su palabra. Señor y Padre amoroso, en esta noche, Señor, damos gracias, Señor, porque tú en nuestra debilidad, Señor, nos has escogido, Señor, porque tú conoces, Señor, cada uno de nuestros pasos, Señor, porque tú nos conoces. Pedimos que tú nos ayudes a ser fuertes en tu palabra, Señor, que nos ayudes, Señor, a no desviarnos nunca, sino que tú, Señor, tu poder, Señor, nos siga y nos persiga. No dejes que cada uno de nosotros sea perdido, Señor, sino que cada uno, Señor, lleguemos a esa meta que es llegar contigo, Señor, a esa meta, Señor, de poder ser hermanos en la fe, Señor, a esa meta, Señor, de poder creer en ti a pesar de cualquier circunstancia, en el momento de las bendiciones y en el momento de las pruebas, Señor, que siempre estemos tomados de tu mano. Te lo rogamos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a Dios por este momento y recordemos, la iglesia tiene muchos dones, tiene muchos ministerios y en cada uno el Señor nos tiene un pedacito siempre y cuando nosotros le sigamos, ya sea para orar, para interceder, para visitar, para entregar su palabra, para limpiar la iglesia, para servir, para organizar. Así que cada uno de nosotros somos importantes en su reino. Así que no lo olviden, mis hermanos, que Dios les bendiga.